Ley número 7, la ley de la escalera. ¿Qué estrategia vaya a utilizar? Depende del escalón que ocupe en la escalera. Recordarán la clase que hablamos de posicionamiento, hicimos referencia que era esto de la escalera que decían los autores, es como una especie de ilustración que ellos utilizan, que nosotros tenemos como en la mente, dice como escaleras, si se quiere pensar así, para cada categoría de cosas. Y yendo a las marcas, bueno, como que cada marca va a ocupar un lugar, en un peldaño en esa escalera. La marca líder va a estar en el primero y después así en orden decreciente. Entonces, ¿qué estrategia voy a utilizar? Dicen ellos, va a depender, bueno, cuál es mi lugar en la escalera. ¿Estoy primero? ¿Estoy segundo? ¿Dónde estoy? Porque además habíamos visto que la cantidad de peldaños es limitada. Ellos hablaban del número 7, ¿no es cierto? Pero yendo al tema de marcas, bueno, yo tengo que estar primero, segundo, tercero, mucho más abajo, ¿no? Si no, no voy a tener éxito. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, pensar en qué posición estoy para luego saber qué estrategia utilizar. Que otra vez es lo que veíamos con Capriotti, ¿con qué? Con el análisis de escenario. Planteaba lo mismo Capriotti, ¿se acuerdan? Antes de empezar a planificar mi imagen, tengo que hacer dos cosas. Un FODA, para ver cuáles son mis debilidades, fortalezas, etcétera, y después un análisis de escenario, para ver en qué lugar estoy. Entonces, acá los autores están diciendo lo mismo. Lo primero que tengo que hacer es ver cuál, ellos lo expresan de esta forma, cuál es mi peldaño en la escalera para saber qué estrategia tengo que utilizar. Ley número 8, la ley de la dualidad. A la larga, cada mercado se convierte en una carrera de dos participantes. Entonces, esto, bueno, nos sirve un poco más para pensar lo anterior. Si yo estoy tercero, cuarto, y bueno, ahí tengo que empezar a evaluar con mucha seriedad el tema de crear una nueva categoría. Porque lo que nos dice la ley esta es que a la larga son dos los participantes que importan en cualquier segmento del mercado. ¿Se entiende? La ley de la dualidad lo que dice es esto, que en definitiva se va a reducir cualquier mercado a una competición entre dos competidores, Coca-Cola o Pepsi, McDonald's o Burger, no sé qué otro ejemplo se les ocurre, de un segmento de mercado que esté abarcado mayormente por dos competidores. ¿Qué otro caso hay como estos? Marcas deportivas, tal vez Adidas, Nike. Bueno, Adidas y Nike, básicamente, en marcas deportivas. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otro? Bueno, veíamos esto tal vez de Apple versus Samsung con los smartphones. Bueno, básicamente lo que dice esta ley es esto, que tiende a pasar esto, que cualquier segmento del mercado va a estar principalmente repartido a la larga entre dos competidores. Entonces, si yo soy el tercero, el cuarto en esa escalera, bueno, empezar a ver de crear otra categoría para realmente tener impacto. Seguimos. Ley del opuesto. Otra vez se puede relacionar con la anterior y con el análisis de escenarios. ¿Qué dice la ley del opuesto? Que si yo estoy en el segundo puesto, mi estrategia va a estar determinada por el líder. Por eso también veíamos con Capriotti el análisis de escenario. Porque voy a ver cuál es el líder y cuáles son sus atributos. Y en función de esa situación es que yo voy a diseñar mi imagen, ¿no es cierto? En función de lo que haga el líder va a ser mi estrategia. Y lo veíamos en los casos, ¿no es cierto? Si Coca-Cola o McDonald's se posicionan en función de la felicidad y bueno, mi estrategia va a estar dirigida a atacar de cierta manera esas ideas. Y ahí teníamos esta publicidad o esta acción de Burger que sacó las cajitas reales, ¿no es cierto? Y la bajada era nadie está feliz todo el tiempo y está bien, ¿no es cierto? Y atacaban a estas marcas en función de que no eran auténticas y demás. Entonces, la ley del opuesto dice esto, que si yo no soy el primero, bueno, mi estrategia va a estar determinada por lo que hace el primero. Y es por eso que muchas veces las marcas que son segundas hablan del primero. En cambio, el primero no necesita hablar de los otros. Continuamos. Igual, ya les digo, no vamos a
avanzar demasiado. Bueno, esta no es tan importante, tal vez. La ley de la división, con un tiempo una categoría se dividirá para convertirse en dos o más categorías por este hecho mismo de que estamos diciendo, de que si yo no soy el primero, lo que tengo que hacer es crear una categoría. Entonces, a la larga, cualquier categoría se va a ir subdividiendo en dos categorías. Pensemos, por ejemplo, no sé, las gaseosas, en algún momento surgieron las gaseosas light. Entonces, tengo gaseosas clásicas y gaseosas light. Después, no sé, las gaseosas light surgieron diferentes tipos y están, no sé, las que tienen stevia en vez de edulcorante, por decir cualquier cosa. Entonces, esta ley lo que dice es eso, que a la larga cada segmento tiende a dividirse en dos o más categorías. Es como una conclusión de alguna de los anteriores, pero bueno, no me parece tan importante. Ley de la perspectiva también la pasamos un poco rápido, no hay mucho más que lo que dice acá, que los efectos del marketing son a largo plazo, es decir, que yo inmediatamente no puedo saber si lo que estoy haciendo me va a dar resultado positivo de manera fehaciente. Ley de la extensión de línea, existe una presión irresistible para extender el valor de una marca. Esto tiene que ver con lo que habíamos visto con Capriotti como las estrategias de aplicación de mi imagen a las marcas. ¿Se acuerdan que había diferentes tipos? Estaba la multimarca, que era el caso de Unilever. Tengo diferentes marcas, cada uno con su personalidad, su imagen. Tengo marcas de apoyo, donde se hace cierta referencia a la marca madre, o tengo marcas monolíticas que todos los productos utilizan el mismo nombre. Ellos desaconsejan muy enfáticamente utilizar siempre la misma marca. A extensión de línea se llama eso. Y acá, por ejemplo, nos muestran 7A y bueno, hay muchos tipos diferentes de 7A. Ellos desaconsejan hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo una marca que se asocia a un producto determinado, empezar a sumar productos que son diferentes y bueno, va a ser que se pierdan esas características principales que tenía mi producto. Entonces, si yo, por ejemplo, fabrico automóviles y para extender mi negocio quiero empezar a fabricar otra cosa, no sé, drones, por decir cualquier cosa, bueno, no utilices la misma marca que el automóvil, utiliza otro nombre, ¿se entiende? Entonces, utiliza una estrategia multimarca, como hace Unilever o como hace Procter, que tienen un montón de productos diferentes, pero cada uno tiene su propia marca. Porque tiene que ver con eso, si yo ya tengo una imagen asociada a un producto, bueno, sumarle esa imagen productos diferentes va a sumar confusión. Mejor que si yo voy a tener un producto que es diferente al que estoy vendiendo, bueno, ponerle otro nombre para no confundir la imagen que yo ya tengo trabajada de el primero. La ley del sacrificio dice, tiene que renunciar a algo para conseguir algo. Esto tiene que ver con que yo como marca no puedo complacer a todos los consumidores, ni puedo dirigir mi marca a todos los consumidores, sino que tengo que dirigirme a segmentos específicos. Y por definición, al elegir yo un segmento, estoy renunciando a muchos otros. Y esto tiene que ser así, dicen los autores. Recordemos los casos que vimos la semana pasada, no, la anterior, el Smart. El Smart, bueno, es para la ciudad, entonces no te va a servir como un todoterreno, es para otra cosa. Y de hecho la publicidad era bastante simpática, ¿no es cierto? Porque como que mostraban sinceridad con respecto a su producto y reconocían esto. Entonces no es para todo. O el caso que vimos del chocolate, no es para nenes. Específicamente estaban renunciando en esa publicidad a ese segmento, es para gente grande. Y lo que van a decir es, bueno, tiene que ser así, la ley del sacrificio. Yo voy a sacrificar un montón de segmentos para enfocarme en uno específico. La ley de los atributos, y este es muy importante, también van a tener que tratar de jugar un poco con este atributo.
con esta ley que dice lo siguiente: por cada atributo hay otro contrario igual de efectivo. Entonces, nombrando rápidamente dos de las leyes que vimos hasta acá. Una decía, la ley de la concentración decía, yo tengo que elegir un atributo que sea el que me defina. Coca-Cola, felicidad, Quilmes, encuentro. Ese atributo tiene que ser único, no puede haber alguien que tenga mi mismo atributo, o digamos, puede haber, pero no conviene, y no me conviene a mí elegir un atributo que ya esté usado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta ley, la ley de los atributos, me da la idea de qué hacer. Dice, por cada atributo hay otro contrario igual de efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el que es el líder de la competencia tiene un atributo específico que lo define, yo como puedo elegir el mío, bueno, elegir lo contrario al de el líder de la competencia. Entonces, por eso siempre decimos, si Coca-Cola es la felicidad a la familia, bueno, Pepsi va a ser el desafío, se va a oponer. Se entiende un poco, es me posiciono como lo contrario al líder. Y acá se veía muy claro, en este caso, de Milka, ¿no es cierto? Que estábamos viendo, de Shot, perdón. ¿Por qué? Porque fíjense que Milka era la ternura, y ahí vimos no solo la publicidad, sino una acción que hacía en la calle, y Shot se posiciona como todo lo contrario, ¿se entiende? Incluso, bueno, vieron que, no sé si en alguna materia hablaron de esto, pero que hay ideas que uno asocia a diferentes colores, ¿no es cierto? Y esto también se estudia, y nosotros, por lo menos en nuestra cultura, el lila lo tendemos a asociar a ternura, ¿no es cierto? Entonces ahí también juega con eso la construcción de la marca. En naranja, por ejemplo, se asocia a diversión, y bueno, Fanta juega mucho también con el atributo de diversión. Pero acá tenemos Milka, que trabaja el atributo de la ternura, y acá vemos un competidor, Shot, y que se posiciona, bueno, en el extremo contrario. Milka es la ternura, Shot, en cambio, no tiene corazón, tiene maní. Y ahí veíamos una serie de, bueno, un spot y una acción. Otra vez, después hay que verla. Habría que ver la efectividad que tienen este tipo de acciones. Incluso esta, la que hacen del manigrama, tiene algunas escenas, bueno, ya es de hace algunos años, pero que puede ser incluso chocante. Pero nos sirve para ilustrar el concepto, ¿no es cierto? Ahí tenemos Milka ternura, Shot, bueno, lo contrario, acá ellos no usan una palabra, sino un eslogan. No tiene corazón, no tiene maní. Pero después me parece interesante también el posicionamiento de Topper, que también ahí puse dos piezas, pero esto es algo también que vienen trabajando hace algún tiempo. Ahí, si se quiere, los líderes son dos, son Nike y Adidas, pero ambos tienen una característica muy fuerte, que es que se asocian al fútbol profesional, ¿no es cierto? Incluso en los mundiales también se suelen hacer estudios a ver de cuál de estas dos marcas hace más camisetas de las que están participando en el mundial, ¿no es cierto? Y se suelen subdividir entre estas marcas y alguna otra la indumentaria que usan los seleccionados profesionales de fútbol, o bueno, o de cualquier otro deporte. Entonces, acá tenemos un posicionamiento también de Topper, en este caso, en contra de, no directamente de la marca, sino de ese atributo. Bueno, ellos, los líderes de la categoría, son el fútbol profesional, yo soy el fútbol amateur. Y otra vez, la idea no es tratar de cambiar la mentalidad de la gente. Yo no voy a tratar de que la gente deje de pensar en Nike o en Adidas como marcas vinculadas al deporte profesional. Tampoco voy a tratar de posicionarme yo, Topper, como una marca asociada al deporte profesional, tal vez, pero voy a tratar de jugar con elementos que ya están en la mente de las personas y que me sirven a mí para plantear otra cosa. Entonces, yo soy el fútbol amateur, o sea, soy lo contrario, y lo que voy a hacer es tomar de las ideas que ya existen, ideas que me sirven para revalorar eso. Revalorar, sí. ¿Y qué voy a hacer? Y en cierto sentido es parecido a lo que hacían
Burger y Pepsi con el tema de la felicidad, decir, y bueno, todo eso es muy artificial, ¿no es cierto? Entonces yo soy lo real y hay que recuperar el espíritu amateur, que es lo que vale. Y ahí crean, ¿no es cierto?, todo como una especie de discurso, ¿no es cierto?, del jugar por jugar y hacen toda una caracterización del fútbol profesional, que es aquel al que ellos se contraponen como diciendo, bueno, no, ahí solo es artificial o solo importa la plata, el ego, y crean esa contraposición. Entonces me parece interesante en ese sentido el posicionamiento que asumen y sirve también como para ejemplificar esta ley, la ley de los atributos. La ley de la sinceridad, cuando admite algo negativo, el prospecto lo reconocerá algo positivo. El prospecto quiere decir el cliente, aquel al que va dirigido el público, que está relacionado con la ley del sacrificio, y que otra vez esas dos publicidades que vimos del Smart y del chocolate, no sé dónde era medio árabe me parece, ilustran muy bien eso, como esta del Smart, ¿no es cierto? Como que era bien sincera, empezaban mostrando el vehículo en situaciones que no servía el vehículo para esa situación. Y la otra, la del chocolate, que cuando uno promueve alguna golosina, la imagen es de gente disfrutando, al contrario, empezaba con los nenes probándolo y poniendo caras raras. La de Get a Mac, incluso que nosotros vimos, ellos se enfocaban, ahí está otra vez la ley del sacrificio o esta de la sinceridad, ellos se enfocaban, bueno, somos para diseño, creatividad, y lo presentaban al personaje este que hacía de Mac, incluso como un muchacho sincero que decía, no, vos sos un genio con los números. Entonces, como que a eso es lo que apunta la ley de la sinceridad, que tengo que admitir para qué cosas soy y para qué cosas no. Y hay como una psicología atrás de eso, ¿no es cierto? Que el público va a pensar, bueno, si admite las cosas en las que es malo y me dice, para esto no sirvo, entonces es una comunicación sincera y cuando me diga, para esto sí sirvo, entonces me va a estar diciendo la verdad. Pero hay un concepto muy claro que me parece que es importante, que es tener en cuenta esto, que yo me enfoco en segmentos o en públicos o en atributos específicos y que no tengo que tener miedo de reconocer que no soy para los otros. Incluso lo que agrega esta ley es reconocerlo como que hace más creíbles mis comunicaciones y como que le bajo, si se quiere, un poco las defensas al público al que va dirigido para que acepte después el resto de los mensajes que vienen de mi parte. La ley del éxito. El éxito suele llevar a la arrogancia y la arrogancia al fracaso. Ellos dicen, hay determinada estrategia que a mí me puede llevar, conducir al éxito. Una vez que yo llegué al éxito, que me posicioné como marca, que tengo mis clientes, bueno, no tengo que abandonar esa estrategia. Y ellos dan ejemplos, ¿no es cierto?, que dice que de marcas que obtuvieron éxito, lograron posicionarse bien en el mercado, siguiendo determinada estrategia, y una vez que estuvieron ahí, por algún motivo decidieron, bueno, vamos a hacer otra cosa que en realidad es mejor que lo que veníamos haciendo. Como que veníamos haciendo esto porque era lo que podíamos hacer, pero ahora que tenemos éxito podemos cambiar de estrategia. Ellos dicen, no, hay que apegarse a lo que a mí me llevó al éxito. Y otra vez podemos pensar en Coca-Cola como marca paradigmática, sigue insistiendo en determinados atributos. Y en todo caso, si otra vez volvemos, lo podemos enganchar con otras, si empieza a haber nuevas tendencias que quizá no son útiles al posicionamiento que yo tengo y yo quiero aprovechar esas tendencias, bueno, crear otras marcas con otro posicionamiento. Pero la idea acá es no abandonar aquello que a mí me llevó a la posición en que me encuentro, cuando es una posición de éxito, obviamente. Entonces, ley del éxito, ley del fracaso. El fracaso es parte de nuestra vida y debemos aceptarlo. Bueno, esto creo que va más allá del marketing, pero lo que dicen es, puede pasar que alguna de mis estrategias falle. Bueno, eso simplemente me tiene que servir a mí para saber qué es lo que no funciona. Me va a servir como un aprendizaje. Ley del fracaso. Ley de la nota sensacionalista. En muchas ocasiones la situación es lo contrario de lo que aparecen en la prensa.
Este es un llamado a las marcas a no dejarse llevar por las tendencias que hoy por ahí aparecen como muy llamativas o que todo el mundo va detrás de ellas, porque bueno, estamos todo el tiempo hablando de prestar atención a las tendencias que hay latentes en la sociedad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de del análisis de escenarios también lo hablamos. Entonces yo tengo que tratar de asociarme a esas tendencias que me van a servir para, bueno, para que la gente tenga una buena imagen de mi producto. Por ejemplo, bueno, ahí veíamos esta cuestión de la inclusión, de la tolerancia que trabajan diversas marcas. Veíamos también el ejemplo de Disney y de Barbie, cómo ellos cambiaron su enfoque acerca de lo femenino o de las princesas. Entonces, siempre estamos hablando, se entiende, de tendencias que se van desarrollando en la sociedad. Lo que dicen acá los autores es, bueno, tener cuidado, no dejarme guiar por aquello que aparece hoy como lo más comentado en la prensa, porque puede ser algo momentáneo o algo pasajero, y si yo me asocio a eso, bueno, puedo, porque tal vez a mí me parece que hay mucha gente siguiendo esa tendencia, pero quizás es una moda pasajera que desaparece, y si yo me asocio a esa tendencia, bueno, me voy a ver perjudicado. Se me ocurre, no sé, ahora el caso que comentaba otra vez, tal vez alguna clase lo podemos ver, de Gillette, de la masculinidad tóxica, que ahí, bueno, no hay solo un mensaje de empoderamiento de la mujer, sino esta idea de, bueno, hay una... bueno, es algo que viene, ¿no es cierto?, mucho de un desarrollo teórico mucho más amplio, hablando desde las clases sociales, de opresores y oprimidos, bueno, el hombre como el opresor, si se quiere. Ahí ellos trabajaron, se centraron un poco en esa idea. Vamos a verla, la publicidad de otra clase, porque tal vez hablando así en el aire no mucho no se entiende, pero hablaron de la masculinidad tóxica en un producto, la Gillette, dirigido para los hombres. Y finalmente, bueno, no les fue muy bien. Entonces, no dejarse llevar por aquellos temas que parece que todo el mundo está hablando, pero que quizá, bueno, acá ellos lo llaman como la nota sensacionalista. Yo lo relaciono con la espiral del silencio, que ustedes habrán hablado, habrán estudiado en teorías de la comunicación, que lo desarrolló una investigadora alemana, ¿no es cierto?, Noel Newman, que dice esto: a veces parece que una opinión es la que más apoya un determinado segmento de la sociedad, pero en realidad porque es como que se puso de moda y los demás como que porque piensan distinto, se callan, no participan. Entonces, hay una opinión que se hace como la más visible, pero no necesariamente es la más compartida. Entonces, tiene que ver un poco por esto, indagar las tendencias reales que pueden llegar a perdurar y no dejarme llevar por, acá ellos llaman, la nota sensacionalista. La siguiente está relacionada. Los programas que triunfan no se construyen sobre caprichos, sino sobre tendencias. Es un corolario, si se quiere, un poco de la anterior. Yo tengo que basar mis comunicaciones, mi imagen, mi estrategia en aquellas tendencias que yo puedo proyectar, que van a perdurar, y no solamente en aquellas que se refieren a temas del momento, tendencias del momento, que quizá van a tener, quizá me van a dar éxito en un momento determinado. Por eso también esta otra que hablábamos de pensar a largo plazo, por ahí en un momento determinado me va a dar rédito que otra alternativa, pero por ahí la otra alternativa es una que se va a mantener a lo largo del tiempo, y en cambio la mía va a tener un éxito a solo muy corto plazo. Y la última ley es la ley de los recursos, que otra vez la podemos relacionar con el método Cruza, que dijimos: la C de comunicable, la R de relevante, la U de único, la S de sostenible y la A era de asumible, y que tenía que ver con esto, ¿no es cierto? Sin los fondos adecuados, una idea no despegará del suelo. Entonces, mi estrategia tiene que estar siempre asociada a la capacidad que yo tengo para llevarla a cabo, ¿no es cierto? ¿Por qué Topper se asociará al deporte amateur? Bueno, por un lado porque el atributo
deporte profesional ya está ocupado, y por otro lado porque posiblemente no tenga los mismos recursos que Topper o Nike para contratar o para sponsorear grandes clubes o grandes jugadores, o pagarle a grandes jugadores para que publiciten su producto. Entonces, bueno, su estrategia va a estar limitado por eso, y acá ellos se posicionan como la marca del deporte amateur, y bueno, y crean todo un discurso que favorece a ese atributo en detrimento de los otros. Bueno, con esto cerramos entonces las ideas relacionadas por estos autores. Primero hablamos de posicionamiento en general, y las leyes del marketing dicen muchas de las mismas cosas, pero bueno, de una manera que sirve para esquematizarlas un poco. Les digo a ver cuáles me parecen a mí algunas de las más interesantes. Bueno, la ley ya les dije que una de las más importantes me parece la ley de la concentración. Esto de elegir un concepto específico que sea el que a mí me define. La ley de la exclusividad, que ese concepto tiene que ser único mío. La ley de la categoría. Lo que pasa es que hay muchas que están relacionadas, pero que si yo, por ejemplo, está relacionada con la de escalera. Si yo no estoy entre los primeros puestos, lo que a mí me conviene hacer, crear otra categoría. Entonces, bueno, voy a buscar tal vez otra palabra que a mí me defina. La ley de los atributos, ahora no la veo, está por acá abajo. Esta de que por cada atributo existe uno igual de efectivo. Entonces, esta me sirve como una manera de orientarme, tratar de encontrar un atributo que se oponga al que ya está, y que es el que tienen los líderes de la categoría. La ley del sacrificio también me parece importante. Tener en claro que no puedo hacer ni una marca ni una comunicación dirigida a todos los públicos, porque eso se termina dispersando y termina no siendo para nadie. Y la ley de la sinceridad asociado al anterior, ¿no es cierto? Tengo que reconocer cuáles son mis debilidades en cierto sentido, incluso lo puedo llegar a comunicar como estas piezas que nosotros estuvimos viendo, y eso me sirve como para crear una imagen de sinceridad y hacer que el público sea más perceptible a mis comunicaciones.